Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso os voy a enseñar los dos tipos de horno, cuáles son sus principales diferencias y cuál hay que usar para cada cosa. Lo principal que vemos ya directamente en el árbol de las tecnologías es el coste. Estamos hablando que no tendríamos el horno normal, que son aprendérselo 3 tabletas, que es bastante sencillito de hacer. Luego ya tendríamos la caldera avanzada, que es más cara y cuesta 25 tabletas. Es más, para hacer una caldera avanzada necesitamos tener aprendido el horno, pero también tener un horno hecho porque necesitamos esquilas de cera. Ahora explicaré. Dicho esto, vamos también a una diferencia obvia. Tal cual lo plantamos, ambos, vemos que el tamaño obviamente es diferente. Tendríamos el horno, es este tamaño. Luego tendríamos la caldera avanzada, que como veis un poquito más grande a lo ancho, pero también más alto. Ambos, en una altura solo de un techo, superarían la altura. Es más, como veis, atraviesa el techo. Así que tened cuidado con eso, porque hay veces que pueden atacarlo o abrirlo desde arriba. Dicho esto, vamos a ver las otras diferencias. Ignorar que la interfaz está un poco mal, porque han actualizado hace poco y está un poquito mal. Pero bueno, tendríamos que en el horno tendríamos solamente una entrada de elementos y en la caldera avanzada dos. Esto parece que no, pero es una diferencia grande, porque básicamente en el tiempo de que haces una cosa en un horno, prácticamente puedes hacer el doble en la caldera. Esa es la diferencia principal, que la caldera tiene más espacio y puede hacer más en el mismo tiempo. Otra diferencia clave, y que a mí hace que los tenga los dos y no solo uno, es lo que le podemos poner para fabricar cosas, ¿no? Si os fijáis, de combustible, en el horno pequeñito podemos usar madera, carbón, combustible líquido, mantequilla, atriburupu y lava fuel. Sin embargo, si nos fijamos, en la caldera avanzada ya no podemos usar la madera y el carbón. Entonces, teniendo en cuenta que la madera y el carbón se hacen se consiguen muy fácilmente, para algunas cosas viene mejor usar un horno y para otras cosas viene mejor usar una caldera avanzada porque básicamente no hay otra opción, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se puede hacer en un horno. En un horno podemos hacer arcilla, que se transforma a esquilas de cerámica. Luego tendríamos ceresina, que se transforma a brea. Y tendríamos madera, que se transforma a carbón. ¿Vale? Como veis, son 3 recetas principalmente, que yo ahora mismo pongo esto y funciona, pongo esto y funciona, pero yo, por ejemplo, intento poner metal, no me deja. Intento poner la arena, no me deja. Esto hay que tenerlo claro, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver qué puedes hacer en la caldera avanzada. En la caldera avanzada ya podríamos hacer todo lo que se puede hacer en el horno normal, pero si os fijáis, nos deja meter material de hierro. Con material de hierro podemos generar lingotes de hierro. Luego también nos deja meter arena, y con eso hacemos viales. Y luego también nos deja, aparte de lo que nos deja en el horno, nos deja meter lingotes de hierro y mineral de Nibiru, que si los ponemos los dos, genera lingotes de Nibiru para el último tier. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? A ver, yo por ejemplo, en mi caso, porque no consigo, no tengo mucho combustible líquido, que es lo que se recomienda usar. Como no tengo mucho, pues uso lo que es el horno normal para hacer carbón, brea y esquilas de cerámica y uso carbón para quemarlo todo. Y luego, para hacer viales, para hacer metal, bueno, para hacer lingotes en sí, uso lo que es la caldera avanzada. Sé que tardo más haciendo arcilla de 100 en 100, como se haría en el horno normal, en vez de que en la caldera avanzada que lo puedes hacer de 200 en 200. Pero
en vez de usar combustible líquido, uso carbón. Por lo tanto, es más barato y a mí me da igual si tarda más o tarda menos porque yo lo tengo puesto en la base y ahí se queda. ¿Vale? Los tiempos de cuánto combustible hay que poner y cuánto hay que poner de madera o de arena para hacer X cosa, os los dejo en la descripción, ¿vale? En el horno, por ejemplo, hay ciertas recetas que tú pones X de carbón, X de madera y te sale X de carbón. Si pones tanto de arcilla, hay tanto de carbón, pues dura tanto. Es más o menos podéis haceros una idea por el tiempo que dura en hacerse cada cosa, porque si os fijáis, cuando ponemos el ratón encima del hueco donde donde hay que poner el combustible, pues nos dice lo que dura cada uno del combustible. Es decir, si ponemos una de madera, solo nos va a durar 2 segundos, pero si ponemos carbón nos dura 20 segundos. Si ponemos combustible líquido nos dura 1 minuto. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta en tema del horno no es como una máquina normal y corriente. La máquina normal y corriente tú puedes poner en el input lo que quieras y luego quitarlo cuando quieras. En el horno no. ¿Vale? En el horno es como hacer las tablas en el fabricador, las placas en el fabricador, que cuando tú enciendes durante un tiempo, es más, os lo voy a enseñar para que entendáis lo que aquí tengo carbón y vamos a poner, ¿vale? Esta no es la cantidad que hay que poner ni de lejos, pero bueno, si os fijáis, tendríamos la parte roja es los ciclos que está dando y la parte azul es lo que completa. Si nos fijamos, tiene este punto que es el medio realmente. Por la interfaz está muy mal ahora y está un poco rara. Pero bueno, esto de tener en cuenta que es esto, aquí, donde tengo yo la flechita en el medio. Entonces, si paramos el horno ahora mismo, antes de que termine el tema azul, no pasa nada. Es decir, si paramos el horno antes de que llegue a la parte del medio, no pasa nada. Cuando se termine el ciclo, nosotros podemos sacar, sin problema. ¿Qué pasa? Que si cuando nosotros pasa la parte azul, pasa del medio y ya está en este lado, ya está quemando lo que es todo el input. Y si lo paramos, perdemos lo que hay aquí. ¿Vale? Bueno, no se pierde realmente, pero deberíamos volver a empezar y no lo recomiendo que lo hagáis. Es decir, si ya empezáis el ciclo, pues no lo paréis. ¿Vale? También os digo, cuando se para la base, se recoge la base, ya se queda en modo como pausa. No pasa nada, es decir, no se pierde nada, pero se queda como un modo pausa que cuando lo vuelves a desplegar, pues se activa de nuevo. Luego, otra cosa que es un mito, y lo vais a ver porque aquí aparece en el texto, que antes aparecía en el texto, es que la gente cree que si tú pones los hornos y la caldera avanzada en lo alto de un walker y mueves el walker, va a tardar menos en hacerse las cosas o va a sacar de calidad o demás, o cosas así. Es mentira. No es así. Es más, aunque tengan módulos de fabricación de los que hacen más rápido las cosas encima de los walkers y pónganse el horno, no le afecta. ¿Vale? Así que yo os recomiendo que los hornos los pongáis siempre lo que es en una base bien cerrados para que no los puedan atacar, ni siquiera puedan atacarlos por arriba. ¿Vale? Dicho esto, vuelvo a repetir, en la descripción os dejo los tiempos en cada combustible y lo que se recomienda para cada cosa, ¿vale? Y espero que os haya ayudado para entender lo que es un horno, lo que es una caldera avanzada, qué hay que hacer en uno, qué hay que hacer en otro y qué combustible se puede usar en uno y en otro. Dicho esto, espero que haya gustado el vídeo, si os ha gustado, darle like y si no estáis suscritos, suscribiros. Hasta la próxima.